Hola Fabi, nosotros somos el grupo 3 y hoy nos encontramos en el Museo Colonial de Bogotá, un poco en ocasión de todo este tema de la memoria y de recordar, pues se nos ocurrió venir aquí a la Candelaria para conocerlo también. Mi nombre es María Victoria Montañez. Mi nombre es Marco Rojas. Yo soy Camila Vargas. Mi nombre es David Vázquez. Yo soy Laura Forero. Yo soy Felipe Oquero. Y bueno, el día de hoy vamos a estar contando un poco sobre nuestras experiencias y vivencias en diferentes hogares y casas de nuestra infancia. Antes de esto habíamos revisado como entre todas las fotos y encontramos varias similitudes. Yo crecí en una casa rural a 4 horas de Bogotá, en un pueblito en Cundinamarca, cerca de Junín. Los primeros recuerdos que tengo son en la cocina, con mucho frío, porque es una zona extremadamente helada. Y creo que la casa arquitectónicamente como que no responde a eso, un poquito copia de lo en tierra caliente, más frío. Y sí tengo recuerdos de jugar con los animales, de un perro que me mordió, como de la textura del piso, porque era como en una zona era tablas, pura madera, y en otra solo era tierra compactada. Es como que esas texturas las tengo como bien en la cabeza. Bueno, yo elegí la casa de mis abuelos, que ahorita es de mi abuela, y quería mostrarles más o menos que, como igual que Marco, ese lugar es bastante frío y en cierta parte es poco poblado, entonces era muy difícil relacionarse con su entorno, pero sí se relacionaba muy bien con la naturaleza. Y al final es esa sensación de siempre llegar y no observar ni carros ni edificios altos, sino solo observar la naturaleza y conectar con la naturaleza. Otra cosa que muy sensorial que se relaciona con mis primeros inicios de infancia, y sería cómo es de importante el fuego en estas casas. Si bien era muy helado, entonces el fuego era un punto de encuentro de toda la familia, porque si nos salíamos de ese fuego, en cierta parte que era la cocina, se tenía mucho frío y no era como tan confort para estar en estos lugares. Al final, entre comillas, la cocina se volvía la sala porque era ese punto de encuentro y pues, mayor confort para toda la familia. Hablando un poco de lugares fríos, yo también crecí mis primeros años en un lugar frío. Yo soy de Huicán, Boyacá, pero crecí mis primeros años en Cocuy, que es como el pueblito donde nació mi mamá. Recuerdo que era una casa colonial, azulita. Era un claustro y un patio gigante con un montón de plantas. Mis recuerdos de niña eran yo mirando las plantas o mirando a mi hermano que se la pasaba su triciclo, haciendo acrobacias cuando realmente no. De hecho tiene un chichón por dárselas de acróbata. Pero también escogí otra casa porque estuve mis primeros años en el Cocuy y luego nos vinimos a Bogotá y lo que recuerdo es la casa de mis abuelitos, que es esta. La recuerdo más que nuestro apartamento, pues bueno, es el mismo apartamento que tenemos hoy en día, pero porque ahí la pasábamos las vacaciones con mi hermano, entonces recuerdo el piso frío, recuerdo las habitaciones inmensas, había una habitación solo de juegos y yo me acuerdo que ahí jugaba Arma Todo, que era como el juego preferido de mi papá, de hecho esa es herencia de mi papá. También hacíamos camping en la habitación de juegos, el tercer piso era como un salón social, entonces ahí hacíamos las reuniones familiares. Entonces por eso traje estas dos casas, porque siento que representan muy bien lo que fue mi infancia. Yo también vengo de un lugar frío, también precisamente en Boyacá, un pueblo que se llama Isa, y precisamente fue la primera casa en la que viví, que es esta. Y mis papás compraron esta finca e hicieron una labor para restaurarla muy grande, porque querían pertenecer al sitio y no construir algo nuevo en un lugar que ya existía. Y tengo recuerdos muy bonitos porque era el lugar donde compartíamos con todos mis primos cuando éramos chiquitos. Fue la primera casa que tuvo alguno de sus hermanos. Entonces siempre todas las reuniones eran ahí, nos quedábamos con los 10 primos en una sala chiquita alrededor de la chimenea, jugábamos escondidas. Me acuerdo mucho que me escapaba por estos barrotes de hierro porque yo era muy chiquito y no me podían alcanzar. Entonces fue como todos los recuerdos de mi infancia con mi familia están en esta casa. Bueno, y ya que hay un contraste, porque yo no soy de tierra fría, yo soy cordobés, entonces pues yo traje estas dos casas que son en sitios distintos, que pues ambas son de mis abuelos. Entonces yo
recuerdo mucho pues en esta jugar con mi hermano y pues prácticamente jugar en el piso, porque pues a diferencia de ustedes nosotros lo que teníamos era mucho calor. Entonces cuando trapeaban como las baldosas nosotros éramos felices tirándonos en el piso porque nos refrescábamos. Entonces también recuerdo que había como una campana de bronce y mi abuela era súper celosa con esa campana y a mí me gustaba ir a tocarla porque me gustaba el sonido, entonces ella se enojaba muchísimo y me regañaba un montón con todo eso. Pero pues a mí me gustaba, yo lo hacía de vez en cuando. Entonces de aquí pues celebré un montón de cumpleaños, que están por acá y tengo un montón de recuerdos en esta casa. Y en esta que pues, bueno, esta casa es en un sitio al lado de Montería que se llama Cerete y esta es ya más lejos de Ciénaga de Oro, que esta era como la casa rural. Entonces, cuando yo aquí de sensaciones, también recuerdo irme a un kiosco con, no era baldosa sino este piso, no sé cómo le llaman acá, piso, que era como una textura lisa con colores. Entonces también era como lo mismo, jugar mucho en la tierra. Cuando iba allá me enfermaba mucho porque yo soy alérgico a un montón de cosas y hay un montón de animales. Entonces yo, pues cuando estaba más pequeño, me daba como miedo y porque yo lo asociaba con enfermarme. Pero pues ya después fui creciendo y pues ahora es un sitio que disfruto mucho. Bueno, y por último, yo también soy de clima caliente, soy de Ibagué. Aquí, por ejemplo, estoy con el uniforme de Tolima y con mi papá. Y bueno, yo vivía en un apartamento que no era tan caliente. Recuerdo que el piso era muy frío y que a veces cuando hacía mucho calor, pues me hacían el piso, pero realmente no era como tanto calor. Y uno de los recuerdos como más sensoriales y más específicos que tengo de ese apartamento es una chimenea falsa, que a mi papá le pareció muy chévere hacer una chimenea, mandar a hacer una chimenea falsa de madera, que pues, es una chimenea de madera, claramente no se podía usar. Y yo de chiquita estaba intrigadísima por ese espacio y nunca más me salía de ahí. Y me podía pasar horas ahí metida mirando hacia el techo porque había un hueco profundo. De pronto yo miraba ese espacio oscuro y pasaba mucho tiempo ahí imaginándome cosas, no sé. Entonces, bueno, ese espacio, algo así era como la perspectiva de cómo se veía. Y el semestre pasado, al hacer la tesis, me di cuenta que inconscientemente terminé haciendo un espacio muy similar. Que de hecho, en mi tesis yo tenía como una escalera en un punto fijo, que era como una especie de chimenea de luz. Y la sensación interior es tal cual como la que recuerdo de infancia. Entonces ahí veo como un ejemplo de cómo nuestros recuerdos y esas experiencias que vivimos de pequeños pues se pueden relacionar con lo que hacemos ahora. Otro espacio que tal vez no es igual de significativo que la chimenea es el patio, que tenía esta ornamentación con esa forma extraña. Y yo usaba estos arandelitos de ahí para incrustar palos de escoba. Entonces yo lo que hacía era incrustar muchos palos de escoba y poner cobijas encima y hacer como casas pequeñas. Y bueno, no sé, me lo pasaba todo el tiempo ahí, me imaginaba mis propios mundos. Aquí como un dibujito de cómo incrustaba los palos. Entonces, sí, pues como conclusión creo que esta es una muy buena actividad. Nos lleva al pasado y nos damos cuenta que no hemos dejado de añorar esas sensaciones y de plasmarlas en nuestros proyectos, y es algo muy creativo y muy bonito y es una forma muy personal como de poner un sello en la arquitectura que hacemos.